Vamos a dar un repaso de las líneas de política pública para la educación media superior. Únete aportando algún comentario, anotando la definición de algún concepto contenido en esta presentación o, por qué no, echándonos porras. Las líneas de política pública para la educación media superior surgen a partir de agosto a octubre del 2018 como parte de las iniciativas del gobierno que inició el 1 de diciembre del mismo año. Se llevó a cabo una consulta nacional a través de los foros estatales por un acuerdo nacional sobre la educación y reuniones con expertos de donde derivaron las líneas de política pública para la educación media superior. Esta es la imagen del documento de donde se ha tomado esta presentación. Algunas deficiencias encontradas en proyectos educativos anteriores para este mismo nivel educativo es que no consideraron los diferentes subsistemas. Se diseñó la política como si todas fueran iguales. Faltó reconocimiento al desempeño de los docentes. Incluso se implementó algunas ocasiones bajo presión punitiva. No hubo una consideración de las razones escolares y académicas del abandono y la exclusión. No se tomaron en cuenta las diferencias entre niveles, edades y condiciones socioeconómicas. Bueno, entonces, en este documento que se va a repasar de Juan Pablo Arroyo Ortiz, es donde se expresa la aspiración sobre sentar las bases para que los alumnos de educación media superior desarrollen las capacidades esenciales. Habilidades esenciales como, por ejemplo, habilidades de comunicación, adecuado manejo de las relaciones interpersonales, pensamiento crítico, dominio de las TICs, que en este caso serían las TICAP, habilidades y capacidad de trabajo en equipo, adaptabilidad, capacidad para solucionar problemas, habilidad y actitud de emprendimiento, creatividad, capacidad de innovación, capacidad de gestión, entre otras. Entonces, a partir de todo esto surge la necesidad de atender la situación educativa con fundamentos y estrategias propias para este nivel, para permitir su mejor desempeño, pues se compone de más de 30 diferentes subsistemas con sus especificidades en enseñanza. Tipos de profesores, perfiles de ingreso, egreso y por condiciones de las diferentes regiones en el país, entre otros aspectos. Derivado de todo esto surgen las líneas de política pública que hoy nos ocupa para la educación media superior. Pero ¿cuál es la intención? Bueno, la intención por un lado es seguir sometiendo estas líneas de política pública a la discusión colectiva y adecuándolos al contexto para su implementación en las diferentes entidades federativas de la República Mexicana de los diferentes subsistemas contenidos en la educación media superior, y esto adaptándolo, por supuesto, a las condiciones contextuales de los centros educativos y de los procesos de enseñanza-aprendizaje que día a día el docente va a estar implementando en sus actividades diarias. Las 6 líneas de política pública que surgieron a partir de estos foros de discusión y el enriquecimiento con expertos son las siguientes. 1. Educación con calidad y equidad.
que si bien para lograr esta educación con calidad y equidad, podemos decir que deben de cumplirse las restantes líneas de política pública, como es contenidos y actividades para el aprendizaje, dignificación y revalorización del docente, línea de política pública 4, gobernanza del sistema educativo, línea de política pública 5, infraestructura educativa, y la última línea de política pública, el financiamiento y recursos. ¿Cuál sería una reflexión antes de empezar a abordar estas líneas de política pública? Bueno, esta reflexión va sobre el ciudadano que queremos formar a partir de una nueva política educativa, que considere los siguientes aspectos, que atienda, que parta del contexto biológico de la población que está en la educación media superior, que son jóvenes entre 15 y 18 años, que se encuentran en un proceso de transitar a la edad adulta, a una vida autónoma y a ejercer sus derechos como ciudadanos. Incluso también hay que considerar a aquellas personas mayores de 18 años que por diversas causas no concluyeron sus estudios y desean hacerlo. Considerar los desafíos que enfrentan los jóvenes del siglo XXI, junto con los docentes y junto con la comunidad educativa, y esto en las diferentes regiones del país. Considerar los cambios tecnológicos que se están gestando actualmente, las exigencias cambiantes del ámbito laboral, la desaparición y aparición de nuevos campos de trabajo, el auge del aprendizaje flexible que se da a través de los medios virtuales, entre otros aspectos, así como la diversidad de formaciones y perfiles de egreso, que bien pueden ser técnicos profesionales, bachillerato propedéutico, entre otros. La necesidad de diseñar una política pública y diferenciar las orientaciones, los modelos educativos, formas de sostenimiento y necesidades de cada subsistema. La primera línea de política pública para la educación media superior es la educación con calidad y equidad. Esto busca que los estudiantes tengan los elementos necesarios para continuar con su formación superior o bien incorporarse a la vida laboral. Se deben contemplar al menos las siguientes condiciones: pertinencia del currículum en relación a las circunstancias de los estudiantes, la relevancia de los contenidos que sea acorde a las necesidades de la sociedad y del alumno, que los jóvenes accedan a la escuela, permanezcan en ella y egresen con los aprendizajes establecidos en los planes de estudios. Esta educación que se brinde al estudiante debe ser incluyente y de la misma forma promover la promoción y conclusión de los estudios pertinentes y de calidad. En esta primera línea de política pública, también se busca disminuir y superar todo tipo de exclusión educativa. Se propone revisar las condiciones que existen en la comunidad para poder llevar a cabo la adaptación de estas políticas estas políticas públicas de la educación media. Dentro de los aspectos que deben de considerarse para hacer una revisión de las condiciones en la comunidad, pues está el conocer el nivel educativo promedio, la edad, el desarrollo socioafectivo, el logro escolar, los hábitos de estudio, la situación económica y de la familia, la situación económica de la familia, el estado de salud, el acceso a infraestructura educativa física y virtual. Bueno, entonces también se propone
revisar el funcionamiento de los programas educativos implementados con el objetivo de tender a una disminución del abandono escolar y que se puedan lograr los resultados esperados. Para eso, la educación formará ciudadanos responsables, comprometidos con el bienestar, comprometidos con el desarrollo de sus comunidades y el país, comprometidos con el cuidado del medio ambiente y un alto sentido cívico. Los temas que se tomarán en cuenta en el nuevo diseño educativo, se buscará que los alumnos, profesores y directivos se comprometan con una cultura de paz y promuevan un ambiente de seguridad en el interior de los planteles y las comunidades, a través de actividades académicas, culturales, artísticas, deportivas que fomenten la convivencia plural. La educación contribuirá a reducir brechas socioeconómicas a través de la diversificación, la calidad educativa, docentes capacitados y comprometidos con una formación y desarrollo integral de los estudiantes. Se busca brindar oportunidades de acceso, atención a población vulnerable, especialmente por condición social o por alguna discapacidad. Garantizar la relevancia y pertinencia de los planes y programas de estudio, revalorar la educación profesional, técnica y tecnológica y aquellos aprendizajes propios del siglo XXI, a través de la incorporación al ámbito laboral, la educación superior y una integración plena a la sociedad. Fortalecer las habilidades de autoaprendizaje, búsqueda y selección de información con una perspectiva crítica en medios digitales. Disminuir la deserción a través de fortalecer los programas de permanencia. Prevenir la violencia desde los planteles, y cosa que es bastante importante por la situación que hemos vivido durante las últimas décadas en México. Prevenir la violencia desde los planteles a partir del establecimiento de una cultura de paz que promueva o que derive de ambientes sanos y seguros, especialmente para los que provienen de zonas marginadas, y evitar que se integren actividades ilícitas. Es decir, hay que promover un respeto hacia ellos mismos y a los integrantes de la comunidad, situación que es de mucha trascendencia a nivel y mucha trascendencia y relevancia a nivel colectivo de la sociedad. Promover el reconocimiento, goce y ejercicio del derecho a la igualdad y no discriminación, ya que hay poblaciones que históricamente han sido excluidos. Entonces hay que prevenir y eliminar prácticas segregatorias contra la dignidad humana. La línea de política número 2 habla sobre los contenidos y actividades para el aprendizaje. Los elementos básicos para la revisión de los contenidos curriculares constan de, en primer lugar, desarrollar interrelaciones entre la expresión oral, la expresión escrita, con la lectura. Es decir, entonces hay que lograr esa interrelación entre estos tres elementos de expresión oral, escrita y lectora. Hay que procurar la interrelación entre experiencias de la vida cotidiana con la apropiación y generación de nuevos conocimientos. El engarce entre conocimientos cotidianos con nuevos conocimientos es muy importante porque es lo que viene generando el conocimiento significativo. Bueno, también hay que generar o desarrollar interrelaciones entre las ideas creativas y fomentar el pensamiento crítico a través de la expresión escrita. Desarrollar el pensamiento lógico-matemático
favorecer el desarrollo de formas de pensamiento y de competencias, como es hacer conjeturas, saber argumentar. Y bueno, por conjeturas quiere decir que podemos hacer el juicio de algo a través de indicios u observaciones. Argumentar, bueno, vamos a procurar a desarrollar la capacidad de demostrar la validez de un punto de vista mediante un proceso de razonamiento. La demostración, la generalización a partir de observaciones o a partir de ciertos resultados, y hacer el modelado o hacer desarrollo de estrategias para solucionar problemas. El modelado puede surgir de esa forma de plasmar una generalización de un fenómeno o de un proceso de conocimiento que va desarrollando el alumno o va construyendo a través de ese proceso de aprendizaje colaborativo, ¿verdad? Bueno, también dentro de la línea de política 2 está el promover entre los estudiantes la comprensión de la naturaleza a través de la práctica del pensamiento y la aplicación de aquellos métodos de la ciencia que involucran hacer explicaciones, valoraciones y conducirse en el entorno de una manera responsable. Otro aspecto que está dentro de esta línea de política número 2 es la comprensión del entorno social de los estudiantes a través del pensamiento y los métodos de las ciencias sociales. El conocimiento se genera a partir del estudio de problemas locales en las comunidades, en los lugares donde están ubicadas las escuelas, donde se encuentran vinculadas no solo al entorno local, sino también al entorno regional, al entorno nacional y también incluso al entorno mundial. Un ejemplo puede ser cuando los padres han migrado a Canadá, a Estados Unidos o a algún otro país para poder obtener recursos y poder aportar hacia la familia. Entonces, ahí es un ejemplo de cómo a nivel local puede verse un impacto de un proceso internacional de migración. También se debe de promover la práctica del civismo, es decir, el buen comportamiento ciudadano, la lógica que es una condición de comprobar una condición de validez de un cierto enunciado, ¿verdad? La ética, vinculado a normas y valores. La estética, que tiene que ver con el entendimiento y el disfrute del arte y la belleza. Y la filosofía, con el fin de formar ciudadanos integrales, responsables, que se conozcan como personas con valores positivos y con un sentido de pertenencia e integración social, tanto en la comunidad como en el país. También otro elemento es favorecer el conocimiento y apreciación de las expresiones. El siguiente elemento de esta línea es el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Potenciar los servicios de educación en línea, integrando las TIC, las TICAT, promover estos servicios tanto en educación escolarizada como educación en línea. Favorecer el desarrollo de materiales educativos de calidad en medios electrónicos y en plataformas que estimulen la reflexión crítica y las habilidades tecnológicas. Desarrollo de proyectos académico-productivos, para lo cual es importante la coordinación con la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía y con organismos de sectores sociales y privados que brinde a los jóvenes la oportunidad de adquirir práctica, teoría y metodología en el emprendimiento. ¿Y por qué no? Ir más allá y lograr la inserción laboral con sentido de desarrollo comunitario, regional o incluso nacional. El caso cuando un equipo de estudiantes pueden desarrollar prototipos que pueden llevar a un proceso de validación y aplicación a nivel local, regional o incluso internacional o a nivel nacional. Otro aspecto es la capacitación para el trabajo. Esto aplica para personas que han truncado sus estudios y desean
reincorporarse para terminar su formación en la educación media superior. Otro elemento es impulsar regionalmente actividades deportivas, artísticas, culturales, como parte de la vida cotidiana, no como algo extraordinario, sino más bien que sea parte de la vida cotidiana dentro de los planteles y, ¿por qué no?, también expresiones hacia el exterior de la comunidad, porque como hemos visto, se trata de mantener una interrelación constante con el entorno local y, si se puede, también regional y nacional. Entonces, hay que hacer una vida cotidiana dentro de los planteles y con énfasis y atención en el fortalecimiento de los valores y del desarrollo del liderazgo. Con participación, convivencia, colaboración, trabajo en equipo, integración y sentido de pertenencia, tanto a la comunidad educativa como al sentido de pertenencia a su cultura y a su lugar, a su localidad. Hay que impulsar el aprendizaje y dominio de una segunda lengua y, muy importante, generar programas de detección y seguimiento de talento para apoyar sus metas sin importar su condición social y origen étnico. Otro elemento es dar seguimiento de egresados a nivel nacional por regiones. La línea de política número 3 habla sobre la dignificación y revalorización que se tiene que hacer del docente. Para ello, se deben fortalecer programas de formación, actualización y capacitación en conocimientos, pedagogía, didáctica y tecnología. También debe de haber relaciones laborales contractuales de los docentes adecuadas, ya que es imprescindible para dignificar su función. Dentro de ello hay que reconocer al docente como un líder natural dentro de la escuela y la comunidad. También es importante hacer una evaluación para el proceso de ingreso de los docentes que considere los conocimientos suficientes en la asignatura que imparte y también hacer una evaluación diagnóstica integral que detecte las necesidades de formación para poder implementar programas de formación, actualización, capacitación y acompañamiento. Hay que hacer un impulso del trabajo colaborativo y la tutoría entre pares que considere y respete la diversidad cultural. Hay que impulsar las tecnologías de la información y la comunicación, como ya lo habíamos dicho anteriormente, en el aula, que facilite la práctica docente y el aprendizaje de los estudiantes. También hay que reducir la sobrepoblación de los grupos con la finalidad de procurar mejores procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Y atención a la población estudiantil. Recuperar las prácticas de éxito en los niveles tanto de docente como directivo y supervisión, con el fin de fortalecer el desarrollo y replicar con adaptaciones necesarias este tipo de prácticas exitosas. Hay que fortalecer la profesionalización de los maestros, ¿verdad? De los docentes y de todos los que participen en el proceso educativo, ¿verdad? Para que puedas conjuntarse el esfuerzo en el proceso educativo de los estudiantes, de la población estudiantil. Bien, entonces hay que recuperar los esquemas que permitan la aprobación, la promoción y la recategorización del docente y que también permitan y motiven la superación profesional. Otro elemento es incrementar el tiempo dedicado a la enseñanza, aprendizaje, lo cual puede lograrse mediante la reducción de la carga administrativa. Bueno, la siguiente línea de política pública es la gobernanza del sistema educativo. Esta gobernanza del sistema educativo, bueno, puede darse como un sistema integrado de colaboración entre autoridades
federales, estatales y locales, donde exista una continuidad del proceso educativo una reducción, una meta de reducción, una meta en la reducción de la deserción escolar. La comunidad educativa, más las organizaciones regionales, más el sector privado, y dentro, por supuesto, de estas autoridades educativas, son las que van a promover o son las que van a, en su integración, van a generar la gobernanza del sistema educativo. La gobernanza se da en 3 niveles: del subsistema nacional, regional y local. Esta armonización y coordinación de la operación integral de los subsistemas va a generar oportunidades y soluciones a los problemas. Es imprescindible una comunicación permanente y fluida. Generar y reforzar los mecanismos de coordinación y colaboración entre las diferentes autoridades educativas. Generar y reforzar la colaboración con las autoridades federales y estatales de la educación básica para lograr la continuidad del proceso educativo. Favorecer el ingreso y minimizar las causas de deserción por reprobación. Hay que colaborar con instituciones de educación superior para la atención adecuada de los para que los egresados puedan seguir estudiando. El siguiente elemento es colaborar con el sector productivo para apoyar a los egresados, promover acciones tanto de apoyo como de formación a los cuerpos directivos, generar mecanismos para favorecer la participación de los padres de familia en la formación integral de sus hijos y, en este caso, nuestros estudiantes. Impulsar el diálogo con organizaciones de diferente naturaleza, favorecer la vida académica de las comunidades, elaborar programas académicos de desarrollo de los planteles. Para ello debe de involucrar diagnósticos. Se debe de revisar también la normatividad para que sea factible la implementación de la nueva escuela mexicana. Es preciso también analizar las reformas constitucionales, la Ley General de Educación, los acuerdos y otros documentos. Aquí me había pasado algunos puntos, pero bueno, también es importante elaborar la evaluación integral, como ya lo habíamos mencionado, impulsar la permanencia, impulsar permanentemente la estandarización de procesos, el control escolar y administrativo que facilite el seguimiento del desempeño y las necesidades, y así como también identificar oportunidades de mejora. Bueno, ya lo habíamos mencionado sobre la revisión de toda la normatividad, los acuerdos, las reformas constitucionales, la Ley General de Educación, ¿verdad? Otro punto es revisar el marco normativo, que ya también lo había comentado, pero bueno, para seguir con los siguientes puntos en orden. Se fortalecerán los mecanismos de organización regional, se impulsará la participación y la corresponsabilidad con los padres de familia. La siguiente línea de política pública es la infraestructura educativa. Las características de un plantel y los servicios que se ofrecen dentro de ellos deben responder a los requerimientos de la asignatura y módulos que se incluyen en la estructura curricular. La enseñanza y el aprendizaje requiere ciertas condiciones apropiadas para su correcto desarrollo. La asignación presupuestal debe ser suficiente para lograr esto. Para ello hay que hacer un diagnóstico situacional que permita conocer el estado de la infraestructura, recursos humanos y financieros. Garantizar los servicios básicos. Dentro de servicios básicos, bueno, está el drenaje, el agua, piso, luz, mobiliario, servicios administrativos, entre otros.
Dotar de equipamiento adecuado, mobiliario, computadoras, libros, materiales didácticos, instrumental, maquinaria, herramienta, software, etc. Habilitar espacios idóneos para poder implementar actividades complementarias, como son la planeación, la evaluación o las asesorías a los estudiantes. Debe de haber un acompañamiento didáctico para los profesores. También debe de haber servicios de apoyo vocacional y psicológico para los estudiantes. Favorecer que los espacios se mantengan en condiciones dignas. Por último, la línea de política pública para la educación media superior número 6 se refiere al financiamiento y los recursos. Generar un presupuesto adecuado basado en el establecimiento de proyectos de forma creativa y propositiva, que creativamente permitan la transformación de la educación. Para ello, se propone emprender acciones que procuren el uso eficiente de lo disponible, garantizar su entrega suficiente y oportuna, impulsar la participación de los padres de familia, exalumnos, autoridades locales y de empresas para la obtención de financiamiento o recursos. Otro punto es establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del ejercicio de los recursos presupuestales. Impulsar la atracción de fondos derivados de diversas aportaciones para financiar proyectos específicos. Impulsar la participación de empresas y fundaciones con responsabilidad social hacia las zonas marginadas o de menos recursos. Bien, la bibliografía que se utilizó es la recomendada, la de Arroyo Ortiz, JP, Líneas de Política Pública para la Educación Media Superior, de la página 2 a la 20, Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias, mi nombre es Argelia, comparto con ustedes esta información y nos vemos a la próxima.